Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Punto de Corte ha sido merecedor del premio Valores Democráticos, otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello, mención Libertad de Pensamiento 2022. Hoy en este primer segmento quiero analizar con ustedes varias informaciones que nos han parecido relevantes y que queremos analizar con ustedes. La primera es, es la realidad de esto que se ha denominado Plan Caracas Patriótica, Bella y Segura. Este tema de los elevados, que no solamente es un problema de Caracas, lo tomamos como ejemplo de todo el problema del sistema vial a nivel nacional, puentes, elevados. Una cosa impresionante el deterioro de nuestra infraestructura vial. Pero la tapa del frasco, en la pasarela, en este elevado de Mari Pérez, que ya tiene una serie de denuncias acumuladas durante años. Durante años, la lámina de acero con la que está hecho ese elevado brilla al mediodía cuando el sol le pega, porque el asfalto se le ha comido todo. No hay asfalto, ahí lo que brilla es el metal. Y de manera permanente y sistemática hemos hecho esta denuncia. Ha tenido que quedar en el borde del precipicio después de haber volado media defensa a una camioneta. No sabemos cómo quedaron los que estaban dentro del vehículo, casi al borde de la muerte. Eso podemos afirmarlo, para que entonces tomen la medida de cerrar este elevado. Pero son todos los elevados, son todos, mira, los puentes que van hacia la costa, Chuao, Chuspa, La Sabana, Caruao, son 7, 8 puentes en ese camino. Eso es una cosa, uno pasa rezándole a Dios y a la Virgen para que no te toque a ti el día que ese puente se caiga, porque se van a caer ya. No decirles los problemas en general en el tema de los viaductos, una cosa verdaderamente dramática, el muy poco mantenimiento y reparación y mantenimiento en general de todos estos elementos. Bueno, la crisis ha llegado a tal nivel que parece que al fin alguien reaccionó. Este caso de Mari Pérez ya lo habían cerrado en el año 2019. El elevado de Mari Pérez, donde se detalló que tenía gomas desgastadas, falta de alumbrado, defensa fuera de la estructura y huecos. En ese entonces realizaron un cierre temporal y la ingeniera civil Celia Hernández refirió que este espacio vial necesitaba mantenimiento. Bueno, hoy la gestión perfecta, que no pasa por ese elevado, nunca se había dado cuenta de ese problema, que tiene años siendo denunciado, mandó a cerrar y le dijo al ingeniero Narváez que atendiera el caso. Y supuestamente van a reparar esto en nombre de la maravillosa gestión perfecta. Mire, si usted repara eso, está bien, tiene que hacerlo. Pero por Dios que nadie debe aplaudirle a usted que repare algo que tiene años demandando ser reparado. Y creo que el problema incluso va más allá esta vez, en verdad, que Carmen Menéndez. Es un problema general de la vialidad venezolana. Por cierto, alcaldesa, lo que sí es responsabilidad de usted son los semáforos. Aproveche de una vez y empiece a reparar los semáforos en Caracas. No, bueno, no le pedimos, en verdad no le vamos a pedir que arregle los huecos. En verdad que no, ya sabemos que se va a estresar y que es mucho trabajo. Supuestamente eso está prometido para el plan patriota, no sé qué cosa. Déjelo ahí. Pero por lo menos garantice que la gente no se vaya por los bordes de los precipicios de los elevados en Caracas. Ya eso sería mucho. Y que haya unos semáforos que funcionen. Y por cierto, y además fiscales que hagan cumplir que los semáforos funcionen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre, en verdad! La ausencia además de valores y de preservación de las costumbres, como consecuencia del hecho de que no hay ya ni siquiera los mecanismos para poder establecerlos. O sea, yo no me quiero comer la luz roja, pero el problema no es ese. El problema es que ya ni siquiera es que me coma la luz roja, sino que no hay semáforo. No funcionan.
Hay semáforo, lo que no hay es luz. No hay semáforo que comerse ya, o sea, ya el problema no es que te coma la luz roja, es que no hay semáforo que comerse, ¿no? Por otra parte, un sector del chavismo agrede a Juan Guaidó en Cojedes. Ya es el segundo incidente, el primero fue en el Zulia, no directamente a este actor político, sino a una congregación de militantes de la oposición. Yo quiero tomar esto como un ejemplo de la Venezuela que no queremos. No queremos a una Venezuela sin semáforos. No queremos a una Venezuela con el elevado de Mari Pérez. No queremos a Venezuela con actores violentos que aprovechan de manera oportunista para tratar de lucirse con sus jefes políticos agrediendo a otro actor político. En pocas palabras, no queremos a los que nos están gobernando el día de hoy porque lo hacen mal, porque lo hacen pésimo, porque nos afectan la vida a todos, porque si no tienes carro para montarte en un elevado, seguro si caminas en las calles y no hay semáforo y te pueden bombear. Ah, no, y no te digo cuando estás dentro de la casa, cuando abres el grifo y no hay agua, o cuando quieres prender la luz y no hay, porque no hay electricidad. Nos están afectando a todos, todos los días, cada momento. Hay que cambiar este sistema, sin duda alguna. Hay que cambiar y saber cambiarlo en el momento propicio en que se deba hacer. Por otra parte, vamos a hablar de cosas buenas y quería cerrar este bloque con una buena noticia, que es la celebración de nuestros 5 años en la plataforma comunicacional Punto de Corte. 5 años aguantando pela, compadre, ¿no? Aguantando persecución, acoso, señalamiento, cárcel, heridos, desmoñongados ha habido aquí en Punto de Corte. Pero la verdad es que en comparación al valor de comunicar, al estar interactuando permanentemente con ustedes, al decir la verdad, al tratar de comunicar y dar asertivamente los elementos más importantes para que ustedes tomen las mejores decisiones, eso lo equilibra todo y nos da mucha emoción. Además, por haber ganado en estos 5 años de manera muy reciente el premio otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello, nos da mucho orgullo y les agradecemos muchísimo a todos ustedes que son los verdaderos protagonistas de que hoy Punto de Corte cumpla 5 años, los primeros 5 años de lo que viene, porque lo que viene va a estar mucho mejor. En el próximo segmento vamos con nuestra editorial del día. Y en ese editorial vamos a tratar el tema dramático de nuestro sistema de salud y además en la persecución y el acoso al que están siendo víctimas el personal médico en nuestros hospitales. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Los invitamos de lunes a viernes a sintonizarnos en nuestro espacio Regiones en la Mira. A partir de las 8:30 de la mañana le llevaremos a ustedes todas las informaciones en el ámbito regional y de sucesos más destacados en las últimas horas. Robert Lobo con ustedes a través de puntodecorte.net. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este segmento vamos a hablar sobre el sistema de salud, pero en específico en nuestra editorial hecha por nuestro extraordinario equipo de Punto de Corte, encabezado por nuestra productora Yexa, pero además también nuestro director Humberto, nuestro editor Rainier, además cantante, músico. Bueno, pues eso no digo lo que hace porque, bueno, pues porque va a pasar vergüenza quizás. Y también por nuestra, además, directora de medios, pero que también está siempre pendiente del contenido, Marta Cambero. Y por supuesto, de la voz de nuestro director Johan Álvarez. Vamos a ver este material que ha hecho nuestro equipo de producción y vamos a analizarlo al regreso. El pasado 27 de mayo, las acusaciones por parte de la administración de Nicolás Maduro, en las que apunta a mafias hospitalarias,
de estar tras el desabastecimiento de insumos de los centros de salud en Venezuela, buscan nuevamente criminalizar al personal de la salud por las omisiones de su propia gestión. Estas últimas acusaciones las realizó Nicolás Maduro en un acto donde propuso designar agentes con el fin de infiltrarse en los hospitales y verificar su funcionamiento. Dijo que estos tendrían como objetivo supervisar que los centros de salud estuviesen bien abastecidos y prestaran adecuadamente sus servicios. Sin embargo, varios gremios lo tomaron como una amenaza de mantenerlos vigilados. Un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo, que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales, punto y circo alrededor de todos los hospitales, y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría y a apoyar para que los hospitales renazcan. Sin embargo, ya la medida se venía aplicando de facto en varios recintos de salud con las requisas a los que diariamente se someten los trabajadores. Estas generalmente son practicadas por milicianos, aunque a veces también por policías o miembros de colectivos encargados de la seguridad de los hospitales y que revisan las pertenencias del personal a su salida del recinto. Son varias las organizaciones que se han pronunciado ante los hechos irregulares. Tal es el caso de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, quien emitió un comunicado contra las nuevas políticas represivas en las instituciones de salud y rechazaron la creación por parte del Ministerio de Salud de comités de bioética, los cuales tienen competencia de emitir sanciones disciplinarias a los trabajadores que incumplan las normas. También denuncian que es el Ministerio quien transgrede sus propias normas cuando utiliza la figura de los comités de bioética en los hospitales, desconociendo que existen comisiones técnicas que, en conjunto con el director, deberían ser los llamados a constituir las diferentes comisiones hospitalarias. Desconociendo que existen comisiones técnicas que, en conjunto con el director, deberían ser los llamados a constituir las diferentes comisiones hospitalarias que deben velar por el mejoramiento del funcionamiento institucional. Tanto para el personal médico como de enfermería existe actualmente la preocupación de que estos comités operen bajo criterios estrictamente ideológicos, con el fin de perseguir a los trabajadores que levanten la voz y piensen diferente. También desde el 12 de abril del año 2022 se inició por órdenes del Ministerio de Salud la creación de cuerpos de inspectores regionales en cada hospital. Estos son conformados por las autoridades de salud de cada estado, teniendo como función monitorear la distribución de medicamentos. Entre las últimas acciones que ha ejecutado la administración de Nicolás Maduro ha sido un proyecto denominado 1x10 del Buen Gobierno. Este busca atender problemas que durante las últimas 2 décadas han afectado al país, como lo son las deficiencias en los servicios públicos o el mal estado de las vías. Dentro de esta línea de resolver fallas surgidas durante su propia gestión, parece tener un especial interés en recondicionar el sistema de salud pública. Quiero con el 1x10, está empezando bien el 1x10, y yo quiero que me denuncien hospital por hospital con nombre y apellido, nombre y apellido. Esta vaina tiene que cambiar y tiene que haber servicio de calidad y humana para el pueblo. No obstante, en lugar de recuperar la infraestructura deteriorada de los hospitales o procurar mejores servicios, están atribuyendo el origen de la crisis de la salud al robo de insumos. Por eso, en una transmisión televisada, Nicolás Maduro prometió perseguir y detener a cualquier trabajador sospechoso de extraer material. Estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo. Vamos a una revolución ahí. Quiero que me denuncien hospitales por hospital con nombre y apellido, dijo Nicolás Maduro. Durante las últimas semanas ha aumentado las denuncias de detenciones de médicos y personal de enfermería en varios estados, así como también la prohibición en los centros de salud de que el personal médico pidan a familiares del paciente comprar por su propia cuenta insumos faltantes. Todos sabemos que es habitual que la administración de Nicolás Maduro intente desviar la atención de las distintas crisis que enfrenta, planteando teorías conspirativas o buscando chivos expiatorios.
en este caso, ha intentado desviar el enojo popular, culpando al personal médico por la escasez de insumos y medicamentos. El grave problema del sistema de salud venezolano llega a un punto culmen como consecuencia de una medida reciente en donde se criminaliza ser médico o ser personal de los hospitales venezolanos. Si un médico en su koala tiene un yelco, tiene un medicamento, una pastilla, una ampolla, una ampolleta, lo que sea, resulta ser que se le acusa de manera inmediata de estar robando insumos de los hospitales, cuando en realidad lo que tiene ahí es para atender acciones rápidas y de emergencia como consecuencia de las dificultades además que se tiene de acceder a los insumos en los hospitales. No se está dotando más del 40% de los insumos necesarios en este momento a los hospitales públicos. Ni decir la red de ambulatorios ni de barrio adentro. No existe absolutamente nada que dar por parte de un Estado que ha quebrado al sistema de salud porque simplemente no le da los insumos, pero al no dárselos tampoco le permite a los médicos pedírselo a los familiares, porque meten preso a los médicos que lo hagan sin pasar por la consulta de la dotación y ser autorizados por un director que está mediatizado por intereses políticos y partidistas. Además, se colocan comisiones de bioética, comités que lo que están sin ningún tipo de criterio es persiguiendo al personal. Hoy los médicos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Mientras tanto, los más afectados, aquellos que ni siquiera pudiendo comprar los insumos para poder ser atendidos u operados, pueden utilizarlos porque les incautan los medicamentos y los insumos y no se los devuelven. Esta situación, sumada al hecho de lo que gana un médico hoy en Venezuela, que por cierto es un porcentaje, más del 90% de los médicos de Venezuela solamente viven de lo que les ingresa por el sistema de salud pública, porque es un mito esto de que todos tienen consultorios privados, sino que entre un 5, máximo un 10% son los que pueden llegar a tenerlo. Es un drama interminable el hecho de que incluso hay médicos que mueren por desnutrición en Venezuela. Sobre estos casos y sobre estas realidades, en el próximo segmento vamos a hablar con el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos por Venezuela, quien nos ilustrará y nos dará las mejores orientaciones en relación con este y otros temas que en este momento acontecen en el sistema público de medicina y de salud a nivel nacional. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este tercer bloque vamos a conversar con el doctor Jaime Lorenzo, médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Luis Recetti de la Universidad Central de Venezuela, especialista en cirugía general, especialista en salud pública y director ejecutivo nacional de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Tal como lo veníamos analizando en la editorial del día de hoy, el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado todo un sistema de persecución, de acoso, disfrazado de lo que ellos anuncian, que es una medida desarrollada por unos comités de bioseguridad que tratan de preservar los bienes y los insumos del Estado para que los pacientes en Venezuela puedan estar dotados y garantizados de que van a tener acceso a su servicio. Esto parte del principio de que tienen una serie de comités con unos militares y algunos civiles que, adoctrinados ideológicamente, tienen la capacidad de discernimiento para perseguir al personal
médico y poder definir quién está robando o quién está utilizando de manera adecuada los implementos y los insumos. Como consecuencia de esto, ya ha habido algunos incidentes, pero quisiéramos escuchar directamente del doctor Jaime Lorenzo si efectivamente, tal como hemos analizado hasta ahora, esto es un sistema de persecución o tiene razón el gobierno de Maduro de pensar que todo el personal médico es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bienvenido, Jaime. Buenos días, Nimer. Un saludo a ti, a toda la plataforma y a todos los amigos que estén conectados en este momento. Bueno, realmente, aparte de que cambió lo que es la ideología o la política o el pensamiento legal en Venezuela, en donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el Estado, interpretándose por el gobierno, ha tomado una serie de acciones que realmente no están solucionando el problema. El problema básico en Venezuela es que desde hace mucho tiempo no existe una política de salud, y entendiéndose la palabra política en el bien sentido de la palabra, en función de los ciudadanos. Es decir, esas políticas de salud que en el siglo pasado lograron la construcción de un sistema de salud que daba respuestas al ciudadano, y en la inmensa mayoría de las veces el ciudadano era atendido sin ningún tipo de situaciones que pudiesen afectarlo. Luego, en el tiempo, ya a la postrimería del siglo pasado, empezamos a ver las deficiencias del sistema, en el sentido de que había veces que las personas tenían que comprar alguna que otra cosa para poder ser atendidos de manera adecuada y de calidad. Pero en los últimos años, la política de salud del Estado, del gobierno, ha sido más bien un retroceso de lo que era nuestro sistema de salud pública. De pasar a una situación que el siglo pasado, en los años 60, 70, nadie tenía un HCM, porque no hacía falta el HCM. ¿Por qué? Porque el sistema de salud pública da una atención de altísimo nivel. Los obreros y el personal que cotizaba al Seguro Social tenían los establecimientos del Seguro Social para ser atendidos, aunque una división un poquito no adecuada, pero cumplían sus funciones. Posteriormente comienzan los HCM, y el HCM del personal público es lo que salvó de que el deterioro del sistema público no apareciera. En los últimos tiempos, debido a una situación socioeconómica terrible, los HCM desaparecieron en el sector público desde hace mucho tiempo, y eso condicionó una nueva carga, un sistema público que no tenía ninguna política de adquisiciones y de compra y de reposición de equipo, porque un equipo después de 10 años tiene que ser generalmente, y sin mantenimiento correctivo y preventivo, generalmente colapsa y hay que comprar uno nuevo. Todo esto configura una realidad que no es, en los actuales momentos. Nosotros hemos dicho desde hace un buen tiempo que en Venezuela la salud está indirectamente privatizada. ¿Por qué? Porque las personas, para hacerse un estudio, para diagnosticarse una patología o incluso poder hacerle seguimiento a su enfermedad, tienen que ir al sector privado y pagar en laboratorios, imágenes, rayos X, biopsias, citologías. Y luego que se diagnostique y amerite ingresar a cualquier establecimiento público, tiene que comprar entre el 80 a 85% del material médico quirúrgico, y en los actuales momentos el 85% de los medicamentos, porque no tiene cómo ser atendido. E incluso la misma encuesta nacional de hospitales refiere que las propias emergencias están dotadas en un 47%, 47 al 60%. Es decir, que ni tan siquiera la emergencia la han podido darle una respuesta adecuada, porque una emergencia debe tener una dotación por encima del 95%, porque estamos hablando de situaciones donde está el compromiso de la vida de las personas. Ahora, Jaime, ¿por qué no están dotados las emergencias y los hospitales? Está colocando el material del gobierno y se lo están robando el personal médico para llevárselo a las clínicas privadas, porque ese es el mito que se genera en relación con todo este tema, como si de manera indirecta los trabajadores en el área de salud
trabajaran todos en el sector privado y estuviesen alimentando al sector privado de llevarse los insumos de los hospitales. ¿Es esto cierto o es que no hay dinero, no se están comprando las dotaciones y las cantidades suficientes para mantener a los hospitales bien dotados? Amigo, me tomé el tiempo anterior para explicar por qué llegamos a esta situación. La situación actual es que no hay una política clara y precisa y transparente de adquisición, es decir, de compras de los insumos básicos, llámese material oncológico, medicamentos y equipamiento. Nosotros en Venezuela, el sistema público en un momento dado estaba sobreviviendo por esos acuerdos bilaterales con algunos países donde llegaba la dotación. Y progresivamente eso no ha vuelto a aparecer. Y segundo, las adquisiciones o compras no las estamos viendo. Y lo poco que llega a los hospitales es llevado hacia la emergencia porque no tienen la capacidad, no están comprando y no tienen una política de adquisiciones y compras que sea transparente y adecuada. Porque aquí hay un punto, Nigmer, que hay que resaltar. Los hospitales, por tradición, le envían a su supervisor inmediato, que es el director de salud de cada región, las necesidades y las deficiencias de insumos que tienen. Pero lamentablemente con este proceso de volver a centralizar de una manera tan ilógica, este señor director de salud también tiene que pasar esa información al ministerio para que sea el nivel central que adquiera ese proceso burocrático más la no transparencia y no tener una política de adquisiciones continuas y periódicas, te lleva a que no tienes dotación. Y el mayor ejemplo, Nigmer, fue lo que ocurrió durante la pandemia. Si te das cuenta, y hay que ser tener un poquito de memoria, toda la información de dotación que llegaba a los establecimientos públicos fue producto de enlaces televisivos en Maiquetía, cuando llegaban aviones con donaciones de países amigos o de las agencias internacionales. De ahí en fuera no vimos un video o una cadena nacional donde demostrasen que están recibiendo equipos, materiales en los almacenes del Ministerio y del Seguro Social para dotar los hospitales. De hecho, no hubo dotación. Y la pandemia fue la gran cortina de humo para enmascarar lo que estaba sucediendo en el sector salud. Ya se acabó la pandemia y empezamos a ver la realidad. Una realidad que aquellos pacientes que antes de la pandemia ya venía aumentando el número de personas, ahorita el número es mayor e incluso no tiene cómo dar respuesta. Y todo este juego que ha hecho el gobierno para tratar de tapar el sol, porque aquí lo importante es que cada persona que nos está escuchando sabe si ha tenido que ir al sistema público de salud, que no hay nada que tiene que hacer. Y entonces buscaron el mecanismo más rebuscado, primero perseguir al personal sanitario que le entregara una lista de las necesidades para poder atender a su familiar o un récipe, diciendo que eso era un delito porque estaban atentando contra la institucionalidad. Muy bien, no entreguemos listas, no entreguemos récipe. Y no han tenido todavía una respuesta a la sociedad civil, al ciudadano, de qué van a hacer las personas que lleguen y no haya con qué atenderlo. Primero. Segundo, empezó una persecución a los muchachos y te dice un hombre que en la emergencia de un hospital desde que se formó cargaba en su bata materiales para esa emergencia que llegase, en que el compromiso de la vida era en segundo, tener cómo atenderlo, es decir, un catéter endovenoso, en los casos de hipertensión, un medicamento que se colocaba sublingual y ayudaba a bajar la tensión, mientras mi compañero de medicina interna se desentendía de otro paciente para poder atender esa emergencia. Recordando que yo soy cirujano, pero aún así soy médico, tengo una formación completa. Bajo esos criterios, muchos de nosotros siempre hemos cargado materiales en nuestro... ahorita son los cuales antes lo tenemos en la bata. Hasta eso lo han criminalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, por ejemplo, un muchacho en Trujillo, que por suerte ya fue liberado, que estuvo privado de su libertad por no tener el koala que él tenía. Estaba en el servicio de anestesia, él estaba por fuera y el koala contenía material que el servicio de anestesia le había dado a él para que fuera el guardia y custodio de ese material para cualquier situación en las anestesias de ese hospital allá en Trujillo. Es metido preso por cargar material estratégico. Y el punto más duro, Nigmer,
Nosotros le hemos hecho una campaña a los muchachos, a los residentes, que no carguen nada encima. Bueno, ellos lo interpretaron literalmente en el Zulia, y el material que unos familiares de un paciente con un tumor de ovario gigante, ellos adquirían, se lo entregaban a ellos, y los colegas no consiguieron la mejor idea, no lo cargamos encima, no lo guardamos dentro del hospital y lo guardaron en su carro. El único problema es que el carro estaba en el estacionamiento del Hospital Universitario de Maracaibo, y en una requisa de las que está acostumbrada la Guardia Nacional, y ve que utilizó la palabra requisa muy en el término de lo que ocurría en nuestras cárceles en el siglo pasado, encontraron ese material, y por más que los muchachos les explicaron, mire, eso no es material del hospital, esto es comprado por los familiares, e incluso se los llevan presos, y luego los familiares en declaraciones en los medios han declarado hasta cansarse de que ese material fue adquirido por ellos para operar a su familiar. Bueno, los muchachos estuvieron presos. El material no ha sido devuelto a los familiares. A estas alturas, Jaime, no ha sido devuelto ese material. No tenemos la información que ese material haya sido devuelto a los familiares para poder operar a su familia. O sea que el enfermo sigue convaleciente y en riesgo por un tumor de ovario. En efecto, y los muchachos, la genialidad de la ley, porque aquí, aunque no somos abogados, pero si está demostrado que las personas no están haciendo no tenían material del hospital, más bien hay testigos, los verdaderos dueños del material. Bueno, a los dos jóvenes le dieron libertad, pero con la casa por cárcel. O sea, un residente que está en su formación como cirujano, porque uno es de cuarto año y la otra joven es de primer año, no puede ejercer para lo que se están formando por una decisión que a todas no tienen donde agarrarse, porque los verdaderos dueños del material han dicho que ellos lo compraron, que ellos lo recibieron en donaciones, e incluso en sus declaraciones emiten que los colegas hicieron más allá de su deber para tratar de ayudar a su familiar. Ahora es muy importante, doctor Jaime, el tema de la declaración de los familiares y la constancia en relación con la denuncia en este sentido, porque generalmente son los médicos los que siempre salen dando la cara, incluso en nombre de los pacientes, pero en este caso fueron unos familiares que dijeron, oye, ese material lo compramos nosotros. Esto es un hecho recurrente. Están los pacientes y los familiares en este momento teniendo que dar la cara y teniendo que reclamar lo que ya de manera agotada están los médicos demandando desde hace años en Venezuela. Ya estamos viendo que está comenzando a ocurrir eso, y empezó a ocurrir desde el momento que le estamos explicando a los pacientes o al familiar, mira amigo, yo sé lo que necesita tu familiar, pero yo no puedo emitir un informe, no puedo hacer una lista, porque puedo ser considerado que estoy cometiendo un delito. Vayan a la dirección del hospital y le piden al director para que me dé la orden de yo hacer el documento y que él lo firme. Ya los pacientes se están dando cuenta, familiares, que la realidad de nuestro sistema público es lo que todo el mundo sabe. Hay una privatización indirecta. ¿Y por qué decimos eso? Porque la gente tiene que ir a comprar, y lo que estamos dando en el sistema público es una cama, un área y el personal que todavía sigue acudiendo a su lugar de trabajo independientemente de las condiciones terribles en las que le están. Además muy mal pagado, Jaime. ¿Cuánto está ganando un médico en este momento residente? Mira, el residente debe estar en el orden de los 80, 85 dólares mensuales, y te lo digo porque tomo como referencia cuánto estoy cobrando yo, que tengo bonos nocturnos, tengo uno de los cargos más altos del hospital, hago guardias, todo esto, y yo gano 147, que bajó unos bolívares debido a los cambios del dólar continuo. Mira, Jaime, pero entonces tú tienes, entonces tú tienes una clínica privada y vives de eso, ¿o no? No, por una sencilla razón. Gracias a esta formación de médico, a los años que yo dediqué al trabajo, yo pude, con una capacidad de adquisición que me daba el sueldo, comprar casa, tener vehículos, es decir, tener una vida. Pero el gran problema, Nigmer, no soy yo, es mi generación de relevo. Un muchacho con esta cantidad de dólares, ¿qué carrizo de futuro y de vida tiene? Hace 10 o 15 años, ¿cuánto ganaba en dólares un médico, Jaime?
Jaime. Nuestro deterioro en el sector ha sido terrible. Para esa época, si mal no me recuerdo, yo estaba en $500. Y te hablo de mí para no caer en especulaciones. Pero que cuando yo me gradué de médico, mi primer sueldo estaba en $1,650. Tú has ido para atrás de manera permanente en la degradación salarial. No solamente para atrás de forma permanente, sino en la capacidad de adquisición que pueda generar ese sueldo. Por eso, en Venezuela hay un sector de los médicos que lograron migrar al privado, y digo lograron porque no es el 100%, ronda entre el 5 al 10% máximo el porcentaje de médicos que están en el sector privado, porque el sector privado, para entrar, usted tiene que tener dinero. Y dime tú, como un residente, a menos que la fundación de sus padres le haga un préstamo para poder accesar al sistema privado. O sea, el problema es que... O sea, eso quiere decir, Jaime, disculpa, que más del 90% de los médicos hoy en Venezuela viven del salario que ganan en la administración pública, lo que les paga el Estado por ser médicos en los hospitales. ¿Es correcto? En efecto, el gran problema es que ese porcentaje, lamentablemente, en el pensamiento de nuestro pueblo, debido a que en un momento dado los sueldos de los médicos y la capacidad para adquisición de cosas nos permitía tener un nivel muy alto, porque teníamos los niveles altos de sueldo y el Bolívar tenía capacidad para hacer adquisiciones. Ese espejismo desapareció. Y ese porcentaje de médicos, porque te lo voy a poner fácil, para yo entrar a una de las clínicas grandes, tengo que comprar una acción, y la acción, por más barata que esté, está por encima de los $200,000 de un solo pago. Dime quién tiene esa capacidad de pago en Venezuela. O yo montar un consultorio privado en los actuales momentos, alquilar un sitio, necesito dinero, y mis muchachos, los residentes, los que están, los especialistas de las nuevas generaciones, su capacidad monetaria va a estar asignada al apoyo familiar, principalmente. Y si tú no puedes comprar una acción, hay un mecanismo que se dice que es una participación de uso, que tienes que entregar una cantidad entre 30 a 40 mil dólares por un lapso de tiempo no mayor de 3 años, que no te da derecho sino a poder trabajar ahí, pero vas a depender de tu desempeño. Jaime, entonces, dado esta circunstancia, ya para ir cerrando porque se nos está agotando el tiempo, ¿cuál es la solución más viable a corto plazo en relación con este problema para que cese la persecución, para que haya una mejora de la condición fundamentalmente de los pacientes, además también de los mismos médicos? O sea, ¿cómo se mejora la posibilidad de la atención de la gente en este momento? Lo primero, Nímer, y parece algo que no va a dar respuesta rápida, es entender que en salud, educación y alimentación no se puede manejar con la visión ideológico partidista. Eso es lo primero. Tienes que pensar en los ciudadanos, porque cuando a nosotros nos llega cualquier persona, yo no tengo que ver con género, raza, religión, partido político. Tengo que atender y lo voy a atender, porque para eso me formé, igual que todos los colegas y el equipo sanitario en general. Eso es lo primero. Y segundo, señores, puedes poner a un político a dirigir el ministerio, pero por debajo de ese político que esté un equipo técnico que trabaje en función del país, y que ese político entienda que su función es ayudar a los ciudadanos y no entorpecer la atención de los ciudadanos con medidas absurdas. Porque volviendo a tu primera pregunta, el gran problema es que estás creando un sistema de vigilancia, y es que los hospitales tienen sus propios mecanismos de control. ¿O es que acaso el responsable del depósito no lleva un control de lo que llega y lo que despacha a los centros, a cada servicio, y en cada servicio no hay un control en la historia médica de lo que gasta cada paciente? Verifiquen si en verdad los materiales llegan a los hospitales, en qué cantidad y si son insumos adecuados para un hospital, porque tú no haces nada al hospital JM de Los Ríos mandarle equipamiento para uso en adultos, porque ellos no atienden adultos. Y esa política de distribución significa también la transparencia en las adquisiciones y escuchar a los hospitales sus necesidades, y de una vez entender que la centralización
ya fracasó en el siglo pasado y por eso llevamos una lucha para descentralizar y llevar la respuesta lo más cercano a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Jaime. Nos quedan muchas cosas pendientes en el tintero por analizar, pero bueno, está la puerta abierta de nuestra plataforma comunicacional para hacerle seguimiento, como lo hemos hecho permanentemente, a este tema y a todas las denuncias que ustedes están desarrollando desde Médicos Unidos. Muchísimas gracias por este contacto. Era el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos, con el cual hemos puesto, bueno, en el tapete una serie de problemas y de irregularidades que pareciera que muchos lo saben, pero los que tienen que saberlo simplemente lo niegan. Hasta aquí Prohibido Olvidar. A través de la plataforma comunicacional Punto de Corte será hasta un próximo programa. Prohibido olvidar.